paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la apostasía. Voy a hacer una serie, no sé, a lo mejor 2, 3, 4 videos en relación a la apostasía. Yo ya tengo 3 videos en relación a la apostasía. Hay uno que le puse la apostasía a otra señal, y hay 2 que puse el hijo de perdición. Vayan y búsquenlos. Aquí les voy a revelar. Yo le pregunté al Señor un versículo que yo todavía no entendía. Aquí se los voy a compartir. Vamos a la palabra de Dios. Es una serie, estudienla toda, hermanos. Y es primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Yo le iba a poner doctrina de demonios, pero no. En realidad el enfoque van a ser los ayes. Este es el primer. Aquí les voy a revelar lo que dice Pablo. Vamos al versículo segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 14. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Si se fijan, todo esto va de la mano. Los ayes, la ira de Dios, la manifestación del Hijo del hombre de pecado, el tiempo de lo que está en Mateo 24, la destrucción del templo y el tiempo del fin. Todo eso es lo mismo, hermanos. Las trompetas, en las trompetas hay 7 trompetas. La trompeta, hermano, no es otra cosa que predicación. Son 7 trompetas. Por ejemplo, hace el profeta en el Antiguo Testamento. ¡Turú! Entonces la gente se tenía que reunir, usualmente a la puerta del tabernáculo, para escuchar lo que el Señor decía por boca de Moisés y después por boca de los otros profetas. Entonces se reunía el pueblo para escuchar la palabra de Dios, a ver qué decía el Señor. Era para redarguir, para edificar, para instruir. Esas son las trompetas. Las trompetas son 7 mensajes, 7 profetas, 7 personas que vienen y les estamos predicando la palabra de Dios. Yo puedo ser la primera o puedo ser la sexta, la quinta, dependiendo de dónde esté cada persona. Entonces, en relación a los verdaderos profetas de Dios. Entonces, las trompetas, lo que dicen los profetas usualmente es para que regresemos al camino del Señor. En las 7 trompetas del Apocalipsis hay 3 donde dice ay, son los ayes. En esos ayes es sobre todo para los rebeldes. No es para la iglesia que está caminando con el Señor. Fíjense bien, hermanos, Antes de explicarles esto, les quiero que mediten mucho en esto. Una persona que es siervo de Dios, fíjense, Mateo 28, 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, Cristo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerden eso. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Cuando viene la apostasía, la gente se empieza a ir por sus caminos, predicando un evangelio diferente. Entonces Dios se enoja. Ahí está la ira de Dios. Dios se enoja. Entonces, ¿qué pasa? Se aparta de ellos.
Ahí está. Cuando se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando Dios se aparta. Por ejemplo, en la iglesia, en el mensaje de las 7 iglesias, si ustedes miran ahí el Señor todavía está con ellos. Todavía está con ellos, al que ama el dinero, a los que andan en la idolatría, a todos. Todavía está con ellos, o sea, les da el mensaje. Por ejemplo, a la de la Odisea, yo siempre hablo de la Odisea. Le dice, arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no, me voy a apartar de ti, básicamente. Arrepiéntete. O sea, no pongas la confianza en el dinero, ponla en mí, ponla en mí. Si no la pones en mí, me voy a apartar de ti. Y cuando estés en tu tribulación y digas, Señor, Señor, básicamente te voy a decir, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Así de simple, hermanos, así de simple. Ese es el tiempo de la apostasía. Entonces, los ayes son para los rebeldes. Ahora, aquí vamos a estudiar la rebeldía. La rebeldía es negar la sangre de Cristo. En todo caso es a los que siguen un evangelio diferente. ¿Ok? Fíjense bien. En segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 14 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es cuando se enoja Dios y está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué hace? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo todavía estaba con ustedes les decía esto? Esto fue lo que yo le pregunté al Señor. Señor, el versículo 6, yo no lo entiendo, Señor. Y el 7. Y ahora ustedes saben, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Cuándo pasa esto? Cuando, o sea, hay una promesa de Cristo. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Es promesa de Dios con sus siervos. ¿Ok? Entonces, cuando una persona se aparta, vamos a decir la iglesia de la Odisea, no obedeció, no, yo quiero dinero. Entonces Dios se aparta de ellos. Entonces, ¿qué se va a manifestar? El fruto de ellos. Y comenzando por el amor al dinero. Ese ya es un fruto malo. Entonces, una persona que pone la confianza en el dinero no puede recibir la gracia de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque ya Cristo se apartó de él o de ella. Dios no obra por esas personas. Están expuestos a Satanás. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Ya todo está escrito, hermanos. El Señor me lo reveló hoy. Quiero compartírselos. Amós 5:18. Acuérdense, el estudio es los ayes. Okay. ¡Ay de mí! Y hay ayes inclusive para los cristianos también. Okay. Se los voy a poner nada más aquí 2 versículos. Amós 5:18. ¡Ay de los que desean el día de Jehová o el día del Señor! ¿Para qué quieren ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. El día de Jehová o el día del Señor es día de tinieblas, hermanos. Es cuando vienen los ayes. Aquí está, fíjense bien.
En Oseas 9:12. Pablo entendía la palabra de Dios. Pablo es el maestro en la iglesia. Es Cristo, pero Cristo le enseñó a Pablo. Pablo, que conocía las escrituras y las estudiaba, él conocía Oseas 9. Ahora el Espíritu Santo también se los trae a la memoria, porque el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo. Oseas 9:12, aquí está. Y si llegaran a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Hay de ellos también. O sea, por darles un ejemplo, Dios salva al pueblo de Israel de mano de Egipto. Los salva, se manifiesta. ¿Qué hicieron ellos? Llorar. Fue lo único que hicieron, chillar. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Y Dios se acordó de ellos y los salvó. Okay, eso es lo que se necesita para ser salvo, chillar. Dios se manifiesta con mano poderosa. Dios castiga al pueblo de Egipto con 10 plagas, culminando con la muerte de sus primogénitos. Okay. Con la 10ª plaga, cuando muere el hijo del faraón, que precisamente ahí comienza la celebración de la Pascua, que apunta a Cristo. Todo el que no comió la Pascua, los primogénitos murieron, aún de las bestias. Entonces, el faraón y su ejército dejan salir al pueblo de Israel y salen con las riquezas de Egipto, que es simbólico. Salen de ahí y luego ya fueron bautizados en el Mar Rojo y recibieron la ley, los 10 mandamientos. Y Dios los conducía a la tierra prometida, donde había mucha comida, leche y miel. Por decir, si en Egipto había unas manzanitas así, las manzanas de la tierra prometida, estoy hablando nada más así eran de grandotas. Las naranjas de Egipto, yo no sé si hay naranjas en Egipto, pero es un ejemplo. Si son así, en la tierra prometida eran así. Entonces todo era más grande en la tierra prometida, que es simbólico, es simbólico. La paz de este mundo, una persona que tiene dinero, está feliz, tiene salud, tiene todo, está feliz, esa es una paz. Pero la paz de Dios es mucho más grande, hermanos. Esa es la analogía. Si una persona tiene paz, es una naranjita, pero cuando tiene la paz de Cristo es una naranjota, básicamente. ¿Ok? Entonces, cuando el pueblo empezó a murmurar contra Moisés, lo hacía contra Dios, Dios se indignó y la ira de Dios se manifestó, hermanos. Ahí se manifestó la ira de Dios. El hombre de pecado, el hijo de perdición, por decirlo así. Cuando el pueblo está dividido, porque se dividió por la desobediencia de Salomón, se dividieron las 12 tribus, estaban las tribus del norte, las tribus del sur. Entonces, en tiempo de Isaías profetizó que iba a venir a Siria para destruirlos, y eso pasó, como en el 702 más o menos. Y aún así el pueblo del sur no entendió, siguió pecando. Entonces vino Jeremías y les profetizó, y no nada más Jeremías, hubo varios profetas, y no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces se apartaron de Dios. Entonces vino Babilonia y los destruyó casi a todos. ¿Okay? En tiempo de los apóstoles pasó exactamente lo mismo. Se predicó el evangelio. Entonces aquí básicamente Pablo dice, en los postreros tiempos de esa generación se manifestaron los hombres de pecado, los hijos de perdición, predicando un evangelio diferente, sobre todo enfocándose en la ley. Ya les decían que se tenían que hacer la circuncisión y que tenían que guardar los 10 mandamientos.
básicamente. Y murieron. Roma vino, el ejército romano vino y destruyó la nación de Israel. Y muchos de esas personas que renegaron de Cristo fueron echados al Coliseo para que se los comieran los leones. Literalmente, fue comida de leones. ¿Ok? Eso está en la historia. Pero no fueron las personas desobedientes, hermanos. Fueron personas que prefirieron el mundo antes que a Cristo. ¿Ok? Ahora, fíjense bien. Proverbios 23, 26 al 35. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. La ramera está hablando de la iglesia que se prostituye. O sea, la iglesia cristiana que ama el mundo. También ella como robadora acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Yo no sé si ya hice la alegoría del vino. La alegoría del vino, por ejemplo, una persona, les voy a decir así para no tardarme tanto. Los que andaban mucho en el vino eran los fariseos. No tomaban, pero básicamente su vino, su alcohol, ellos andaban borrachos, por decir así. ¡Tienen que guardar el sábado! Andaban borrachos de orgullo. Ese es el vino simbólicamente, una persona altanera. Lo que está en el libro de los Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y 7 aún abomina su alma. Esos son los borrachos, hermanos, los que andan ahí predicando los 10 mandamientos. ¡Cumplan los 10 mandamientos, pecadores! Esos son los borrachos. Esos son los borrachos. Para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, morderá, que era lo que andaba. ¿Cómo les llamó Juan el Bautista a los fariseos? Víboras, serpientes, así les llamó. Y como áspid, dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta del mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. La vanidad de vanidades, hermanos, el orgullo. Eclesiastés 10:18. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho. Resulta que en Israel tuvieron por rey a un jovencito de 12 años. Ese es un castigo de Dios, hermanos. Déjenme decirles aquí simbólicamente, a mí ya me dieron un warning aquí en el canal le puse a un video un título, cuidado con las pastoras, algo así. Me dieron un warning porque supuestamente estoy hablando mal en contra de las mujeres. Entonces, pues trato de ya no poner los títulos así, pero básicamente les voy a decir esto. Una nación que es gobernante, estoy hablando en el mundo, no en la iglesia. Esto primero es para la iglesia. Pero en este caso, cuando tenemos una presidenta o una gobernadora, a esa ciudad no le va a ir bien, hermanos.
no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios no puso a las mujeres para que gobernaran las naciones, puso a los hombres. Porque eso apunta, todo es figurativo, hermanos. ¿Quién es más importante, la iglesia o Jesús? Obvio que es Jesús, no la iglesia. Entonces, como la naturaleza apunta hacia lo espiritual, ya una nación que es conducida por una líder a mujer, ya es un castigo de Dios. Es un castigo. Y vean ahorita lo que está pasando, por ejemplo, con la vicepresidenta de aquí de Estados Unidos. Hay personas que les da mucho miedo. Imagínate si se muere Joe Biden o le pase algo y ella llegue a ser presidente. Pudiera ser, hermanos, pudiera ser. O sea, por ejemplo, hubo una mujer presidente o primer ministro allá en Inglaterra, Margaret Thatcher, y precisamente por ser mujer, Argentina se levantó en contra de ella. Han de haber dicho, no, esta es mujer, no la vamos a comer viva. Y se levantaron en guerra, peleando las Islas Malvinas, allá por los años 80, principios de los 80. Nada más que esta mujer salió brava, hubo guerra, pero nadie quiere guerra, hermanos, nadie quiere guerra. Entonces, ¿por qué pasó esto? En Europa, hermanos, está siendo gobernada por la tierna y delicada. Yo ya hice un estudio en relación a la tierna y delicada. La tierna y delicada dice, ay, no, no vamos a hacer eso. O sea, no, 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 no. Y no hay mano dura en contra del pecado, en contra de las leyes. ¿Por qué? Porque las mujeres no, pues no, son más sensibles, son más... Entonces ya les llegó con Putin, por decirlo así, ya les llegó el miedo. Y está escrito que la tierna y delicada va a sufrir. Va a sufrir porque en todo caso es orgullo, hermanos, es orgullo. Es orgullo. O sea, no, las mujeres estamos igual de importantes y es puro orgullo, hermanos. Entonces, fíjense, aquí está. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es un muchacho, y eso pasó, vayan y busquen quién fue el muchacho que gobernó el pueblo de Israel, y les fue mal, precisamente en tiempo de cuando vinieron a destruir la ciudad. Y tus príncipes banquetean de mañana. Isaías 3. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, fíjense bien, jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Ahí está. Y el pueblo se hará violencia unos a otros. Eso ya pasó en Argentina, pasó en Inglaterra. Y ha pasado una y otra vez. Nada más fíjense, ahorita quien gobierna en Europa, hay muchísimas mujeres. Bueno, viene la violencia. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir. No me hagan príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. Por eso pasó. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Simbólicamente, ¿cuál es la apariencia de ellos? O sea, bien gordos, porque se la pasaban comiendo, simbólicamente. ¿Quiénes son los gordos ahorita en la iglesia? Los del Evangelio de la Prosperidad, que se apacientan, que tienen aviones. Un hijo de Dios, un pastor no debe de andar mendigando, andando en vuelos comerciales. Y ahí van las
cabritas ahí. No, pues vamos a comprarle un avión al pastor. Hay pastores que no tienen un avión, tienen varios aviones, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos mismos quieren dinero. Ellos mismos quieren dinero. Entonces Dios los ha engañado. Esto viene de Dios también, hermanos. Fíjense bien. ¿Qué no está escrito así? ¿Qué no dijo Jesús? ¿Era como en los tiempos de Noé? ¿Como en los tiempos de Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó en tiempos de Sodoma y Gomorra? Fíjense bien. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, ahí está el ay, mal le irá, porque según las obras de sus manos les será pagado. ¿Cuáles son las obras de sus manos? Tienes que cumplir los 10 mandamientos, pecador. Y tú, homosexual, ¿por qué andas de homosexual? Te vas a ir al infierno. Ahí tienen sangre en las manos, hermano. Eso es tener sangre en las manos. En la ley dice, lávense las manos. Y ellos, como no entendían las escrituras, se lavaban las manos. Y hasta le dijeron a Jesús, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? O sea, lávense las manos de la sangre de sus hermanos. No están amando. Jesús dijo, eso no es pecado, que no te laves las manos. O sea, lávate las manos. O sea, lávate las manos porque andas diciendo que hay que guardar el sábado. Y tú eres pecador. Tú eres pecador. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Así está escrito, hermanos. Así está escrito. De hecho, en el mensaje de las 7 iglesias, ahí está un mensaje en relación, en donde tienen a una predicadora y dicen, yo le he dicho que se arrepienta a la que tiene el espíritu de Jezabel. Y no se arrepiente. Es iglesia, pero arrepiéntanse. Dice Pablo, yo no permito que las personas que tienen el espíritu de Jezabel, no lo puedo decir directamente, se enseñoríen del pueblo. Que las que tienen espíritu de Jezabel en la congregación, que se callen. En la congregación, que callen en la congregación. Las que tienen espíritu de Jezabel no entienden las escrituras, hermanas, no se ofendan, no se ofendan. Es palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no se deben de ofender? Porque una persona que tiene el espíritu de Jezabel, básicamente le está diciendo a los ángeles, mira, a mí me importa un cacahuate lo que diga la palabra de Dios. Y están incitando a que los ángeles de Dios pequen. Esto lo dice Pablo y lo deja bien clarito en 1 Corintios 7. Pero la mayoría no lo quiere entender. Hay algunas que ya dejaron el ministerio y de hecho hasta dicen, no, me estaba yendo de la fregada. Yo mejor me salí porque nada bueno le espera a una persona que anda desobedeciendo la palabra de Dios. Allí cuando habla de muchachos, estamos hablando de niños de 12, de 13 años. Por ejemplo, Timoteo era un jovencito, pero conocía la palabra de Dios. Entonces hasta le dice, Timoteo, no te sientas mal porque estás jovencito. O sea, del Señor te puso, y de hecho Pablo dice, no pongas a una persona que es un neófito, una persona que es nueva en la palabra de Dios, no lo pongas a predicar. Entonces, un niño no puede llevar a la iglesia, es obvio. Un niño de 13, 14, 15 años, 16 años no puede conducir a la iglesia. Pero ya vamos a decir un jovencito de 23, 20, 25 años ya puede llevar a la iglesia, puesto por Dios.
puesto por Dios. Los que te guían te engañan y tú eres en el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar, en pie, se puso de pie, ahí está. Cuando el Señor se levanta, cuando Jesús se levanta, ¡ay! ¡Ay de los que andan haciendo mal! Porque es día de tinieblas. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Esto es lo que hacían los fariseos. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Van danzando y haciendo son con los pies. En nuestros días, por ejemplo, andan ahí moviendo las caderas, así muy peinadas. Que es típico. Todos somos orgullosos, hermano. Yo aquí no me estoy burlando de las hermanas. Todos somos pecadores, pero el Señor dice, no puedes andar haciendo eso. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas, hermanas. Vayan y véanlas. El Señor nos enseña con el pueblo de Israel, por eso el pueblo de Israel ellos van a ser los primeros. ¿Cuántos se murieron? Vayan a ver las fotos, los videos del holocausto. Cómo las raparon y las mataron allá a balazos. Esto no es un juego, hermanas. A las hermanas que andan desobedeciendo a la palabra de Dios, vayan y vean a las mujeres judías cómo las raparon y las enterraron en fosas. Están las fotos y están los videos del holocausto. Dios nos enseña con el pueblo de Israel. Esto es en la carne. En la carne, imagínate en lo espiritual, es mucho peor. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofías, esa palabra no la conozco, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los matoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Desamparada, ¿por qué? Porque el Señor se apartó de ellos y de ellas. No hay temor de Dios, hermanos, ahorita. El Señor, ya tengo años predicando esto. Básicamente lo que la predicación es, lo que yo les digo es, vuélvanse al Señor. Vuélvanse al Señor. Vuélvanse a Cristo. Isaías 5:8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitarán vosotros solos en medio de la tierra? Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Este es Cristo, hermanos.
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Esto Cristo se los dijo. Ustedes juzgan a la gente por lo que ven, yo no los juzgo, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Quién era el impío? Los maestros y los fariseos. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo, y con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Aquí ya es simbólico también. Un niño los pastoreará. Por ejemplo, el niño Pedro, el apóstol Pedro, que se hizo como niño para entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo, si no se hacen como uno de estos niños, no entrarán en el reino de los cielos. No está hablando de un niño literal, está hablando de una persona que se hace como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo entramos en el reino de los cielos? Tú eres justificado con el sacrificio, con el puro testimonio de Cristo Jesús, tan simple como eso. Porque el sacrificio que fue sacrificado es perfecto. Fíjense lo que dice Jesús en Juan 8, 43 al 47. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, o sea, tiene sangre en las manos, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? Cristo no pecó. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no son de Dios. Porque no son de Dios. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aquí yo siempre estoy compartiendo el conocimiento de Jehová, hermanos. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la descendencia de Isaí que fue, ya no recuerdo si padre o abuelo de David, el rey David, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. El templo que construyó Cristo, el Espíritu Santo. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamad, y en las costas del mar. Y levantará pendor en las naciones, y juntará a los desterrados de Israel. Y se reunirán los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, los que creen al Evangelio. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Nuestros enemigos. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab, y servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos. Hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. En Isaías 18, aquí les digo, siempre hay esperanza, hermanos, siempre. Siempre hay esperanza, nuestra esperanza es Cristo. Si andamos en tinieblas, el Señor nos está llamando. Si andamos en la luz, permanezcan en la luz.
Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, los morenos. Al pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Es lo que está en el libro del Apocalipsis, las 7 trompetas. Ahora, los que nos vienen contra nosotros son Satanás y sus demonios. Contra ellos es la lucha, porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Isaías 20, no, este no es, lo puse mal. Isaías 31. Ay de los hijos que se apartan. Ay, aquí son ayes. Ay de los hijos que se apartan, que es lo que dice: los que vuelven como los perros al vómito. Dice Jehová: para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. O sea, fíjense bien, hay de los hijos que se apartan. ¿De quién debemos de tomar consejo? De Dios, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Fíjense bien, ¿cómo recibimos el Espíritu de Dios? Por el testimonio de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, hermanos, está la figura. ¿Qué es la figura? Tenían que hacer un sacrificio. El sumo sacerdote que entraba en el tabernáculo una vez al año tenía que hacer un sacrificio primeramente por sus pecados personales. Y luego después él tenía que traer un cordero sin defecto, no tuerto o mudo o sin patas, tenía que ser perfecto, aún sin mancha, y ofrecerlo por los pecados del pueblo. Esa era la figura. Bueno, eventualmente ese cordero apunta a Cristo. Entonces Cristo, que es el Cordero de Dios, que fue ofrecido para limpiar nuestros pecados, Él nos limpia de todos nuestros pecados de principio a fin. Pero debemos de permanecer ahí. No tenemos que regresarnos a la ley, porque si regresamos a la ley, entonces ya estamos cayendo de la gracia, ya no nos estamos cobijando con el Espíritu Santo, sino con soberbia, con orgullo, con vanidad, que era lo que andaban haciendo los fariseos. Como ellos eran descendientes de Abraham, llegaron a ser soberbios, altivos. Dios está con nosotros, el Dios todopoderoso, el verdadero. Pero despreciaban a los demás. Y Dios está en contra de eso, hermanos, de despreciar a alguien. Entonces, para que nosotros no hagamos eso, nosotros no debemos nosotros no podemos despreciar ni a los del Evangelio de la Prosperidad, ni a los ateos, a nadie. Nosotros debemos de amar a todos. Ahora, no quiere decir que vas a andar con una persona que anda en el mundo, pues no vas a andar con él. Si tienes un amigo que anda en el mundo y te dice: venga, ese amigo, vámonos a ver a las mujeres encueradas, pues no vas a ir con él, obviamente. O sea, uno debe de andar con la iglesia.
con las personas que aman a Dios y que honran a Cristo. Con ellos debemos de juntarnos. Pero como ahorita la cosa está bien fea, casi todo el mundo quiere dinero, ya todos, la gente no ama, hermano, la gente no está amando. Siempre hay un remanente, porque Cristo está hasta el fin del mundo. Siempre va a haber un remanente. Entonces, si no lo podemos estar en la carne, podemos estar en el Espíritu. La iglesia es una, hermanos, y en el Espíritu lo somos. Entonces, si nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar por fe el Evangelio, vamos bien, pero hay que terminar la carrera. Isaías 33:1. ¡Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado! Esto, por ejemplo, el que saquea es Satanás y sus demonios. ¡Ay de ti, Satanás! Y tus demonios que te siguen. Porque tú siempre andas saqueado y vas a ser saqueado. O sea, un día Cristo le va a arrebatar todo. Todos, hermanos, todas las almas. Pero lo podemos ver en este mundo. Vienen ya hubo disturbios, pero vienen disturbios más gruesos, como decían allá. Vienen disturbios. Entonces va a haber gente saqueando. Así como no han hecho. En México están saqueando ciudades completas. O sea, se está viendo la ira de Dios en esos pueblos. ¿Por qué? De hecho, yo el otro día estaba mirando ahí un video de un pueblo ahí cerca de, no sé si Zacatecas, creo que es en Zacatecas. Y o Aguascalientes, uno de esos dos. Y está una señora ahí, no, es que le tenemos que rezar a un santo ahí, que un niño, no, ya no recuerdo el niño ahí. Y resulta que ya llegaron los maleantes y ya se adueñaron de la ciudad, y ni aún así. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento. No tienen entendimiento. O sea, la Virgen de Guadalupe no salva, ni la Virgen María, ni San Judas Tadeo, ni Pablo, no, ni Pedro, no, ni los apóstoles, no. Cristo es el Salvador, hermanos. Solamente hay uno, es Cristo. Cristo es el Salvador. O sea, ¿cómo trabaja Satanás? Pídele a la Virgen. Y ahí va la gente. No, pídele al Padre en el nombre de Cristo. Y Dios te oye. Pero primero tienes que entender que tus pecados son borrados con la sangre del Cordero. Entonces, ¿por qué la gente no entiende eso? Porque no entienden el Evangelio. Entonces, si tú le puedes decir a una persona, no le rece a la Virgen, mire, nunca lo vas a convencer, hermano, porque Dios le tiene cegado el entendimiento. Dios lo hizo. Nunca lo vas a convencer, nunca la vas a convencer. Porque Dios mismo le tiene cegado el entendimiento, por eso no entiende las Escrituras. La parábola del sembrador. Ahí está la parábola del sembrador. ¿Cuándo es cuando se le abre el entendimiento? Dice Pablo, tienen un velo, así como lo tuvieron los judíos en relación a la ley, nunca lo entendieron. Entonces dice, este velo se quita cuando nos enfocamos en la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado. Entonces un día el Señor nos abre el entendimiento, así como me lo abrió a mí. Yo iba a misa, me confesaba, comulgaba, yo le pedía a Dios, y yo sé que Dios estaba conmigo, hermanos, lo estaba. Entonces, pero yo no entendía. No, pues Dios murió por nosotros, pero no lo entendía. Yo no lo entendía. Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, porque moriste por nosotros. Pero yo me seguía confesando. Y yo de alguna forma decía, Dios no me va a dejar morir en pecado mortal. El pecado mortal era que yo faltara uno de los 10 mandamientos y no me pudiera confesar. Digo, no, Dios es bueno, no va a hacer eso.
Pero un día escuché un predicador que dijo, no hay nada que puedas hacer tú para ganarte la salvación, ya Cristo se la ganó por ti. El sacrificio de Cristo Jesús te limpia de todos tus pecados. Y ahí el Señor me abrió el entendimiento. ¡Ah! ¡Señor! ¡Ya lo entendí! ¡Ya lo entendí, Señor! Y ahí entendí cuando una vez, precisamente estando en una iglesia católica, que yo estaba en un retiro, un profeta me dijo, o sea, me habló Dios a través de un profeta y me dijo, yo no tengo contra ti que no hayas venido a misa, hijo. Yo dije, a ver, ¿cómo que no, Señor? Es que yo no vine a misa. Yo no tengo eso nada contra ti. Entonces yo dije, caray, pero yo no lo entendí, hermanos. Entonces cuando el Señor me abrió el entendimiento, yo entendí que no era por ir a misa, o por confesarme, o por comulgar. No, Jesús murió por todos mis pecados y me limpia de todos mis pecados. Con un solo sacrificio, así como está en la carta a los Hebreos. Y yo lloré, yo le digo, gracias, Padre mío. Gracias por abrirme mi entendimiento, Señor. Ahora lo entiendo, ahora lo comprendo, Señor. Y el Espíritu Santo me enseñó de una forma tan simple que María no murió por mí. Eso me lo enseñó el Espíritu Santo un día. Y yo dije, está bien. Entonces básicamente, o sea, María no se va a enojar porque yo le pido a mi Padre en el nombre de Cristo. ¿A poco va a decir María, no, a ver, me tienes que pedir a mí? No, el Espíritu Santo así me lo enseñó. Tan simple como eso. En un día así, como si nada. Y yo digo, entonces, nosotros nunca vamos a convencer a alguien. No le reces a la Virgen no te va a escuchar, vas a ser avergonzado. Toda mi vida lo vi con mi madre. ¡Ay, Virgencita! ¡Ay! Yo nunca miré que le escuchara. Nunca de los nunca. ¡Ay, te pido por mí, güey! Mi hermano cada vez era peor. Yo lo vi, hermano. Toda mi vida. Porque eso va, o sea, es Satanás engañando a las personas. Hay gente que me dice, no, tú no quieres a la Virgen María. Eso quiere decir que no quiero a Pedro porque no pido en el nombre de Pedro, o no quiero a Pablo porque no pido en el nombre de Pablo, o no quiero a Judas Tadeo porque no pido en el nombre de Judas Tadeo. O sea, es gente muy ignorante, hermano, en relación a la palabra de Dios, pero así es. Tampoco podemos despreciarlos porque no entienden la palabra de Dios. No podemos hacer eso. Una persona que hace eso está ciega espiritualmente, en la carne. ¿Tú le pondrías zancadillas a una persona ciega? ¿Verdad que no? Entonces, si una persona está ciega, pues no le podemos poner zancadilla. Simplemente le predicamos el evangelio. No, yo le pido a la Virgen. Ok, está bien. Y luego al ratito, ¡ay, Señor! Y déjame decirte, yo no siento simpatía por las personas que hacen eso. No la siento, hermanos. Yo hasta a veces le pregunto, Señor, yo no las quiero a esas personas. No siento nada. Porque sufren. No, de verdad, yo no siento nada cuando sufren. ¿Pero por qué? Porque están despreciando a mi Señor. O sea, va uno y les dice, mira, yo te voy a decir en realidad cómo es que tú eres salvo. Y le predico a Jesús. No, yo le pido a la Virgen y que no sé qué. Bueno, también. Entonces cuando les viene, ¡ay! Y andan llorando. Yo sigo teniendo la paz de Cristo. No me duele, hermanos. No me duele. Entonces yo he llegado a pensar, digo, Señor, no siento. Pero de alguna forma yo digo, bueno, pues es la paz de Cristo. Es que es tu orgullo, es tu orgullo. Hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear,
serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad se hará contra ti. O sea, todas esas personas que andan robando ahorita, por ejemplo en San Francisco, hay gente que pone sus camionetas y para que no le quiebren los vidrios, las dejan abiertas, porque hay tanta gente ahorita precisamente porque son guiados por personas que tienen el espíritu de Jezabel. No, tenemos que tener misericordia de estos pobres. Lo mismo que dice Obrador, es que ellos hacen eso porque los capitalistas siempre se han adueñado de ellos y los tratan muy mal. A esa gente hay que tratarla con abrazos y con abracitos y con amor. No, hermanos, eso no es así. Eso no es así. Dios puso a Nabucodonosor, órale, órale, es Satanás, es Satanás. Tú te apartas de mí, te viene el ay. Entonces, la tierna y delicada, que es la tierna y delicada no nada más abarca a las que tienen el espíritu de Jezabel, sino también a los pastores que se apacientan a sí mismos. La tierna y delicada le llega su momento. Porque dice, no, es que estos hombres, o sea, andan robando. Los meten a la cárcel los policías. Y el fiscal, no, pues es que ya han sufrido mucho y los dejan salir. Hay personas que los han agarrado 20, 30, 40 veces. Ya lo salió uno que lo habían agarrado creo 53 veces y mató a alguien. Dice, oye, pues ya lo agarraron 50 y tantas veces y hasta que mató a alguien. Entonces ahora sí lo van a... Es que han sufrido mucho por los capitalistas. Y resulta que una de estas personas, que tiene el espíritu de Jezabel, un día le llegaron a su casa y le pintarajearon en su casa y llamó a la policía. Eso solo cuando es contra ti. Les viene su día también a ellos, hermanos. Les viene su día. Así como ya le llegó el susto, ¿verdad? Y andan diciendo, no, en Noruega, el país más feliz del mundo, en Suecia. La tierna y delicada. Y ahora que Putin les dice, ahí les voy. Entonces hasta Suecia, que siempre fue tierna y delicada, dice, no vamos a castigar a Rusia porque se viene contra nosotros. Ahora sí quisieran que a lo mejor que Donald Trump fuera presidente para ir y que lo salven de Rusia. El castigo viene de una u otra forma, hermanos, de una u otra forma. Y así está escrito, o sea, viene con guerra, viene con pestes, viene con... Y si te quieres esconder allá en una isla, allá te va a caer el Señor. O sea, de Dios nadie se puede esconder, hermanos. Obrador anda borracho, hermanos. Él anda borracho, anda ebrio. ¿Saben qué? Y de hecho esto me lo dijo el Señor anoche en relación a un sueño que me dio hace algunos años. Es el DIF. O sea, por ejemplo, los comunistas que quieren predicar que si tenemos ciencia y si les damos cultura a la gente, educación, básicamente la canción de John Lennon, ¿verdad? Aparte, podemos tener un mundo bueno. Eso no es así, hermanos, no es así. Entonces resulta que Obrador es tierna y delicada, pero un día le va a llegar a él también. Un día también le va a llegar, porque él piensa que es mejor que el Espíritu Santo. Él dice que él ama la doctrina de Jesús, pero luego ama la del Che Guevara. Qué idiotez, o sea, nada que ver. Entonces él dice, no, es que hay que tratar bien a los jóvenes. Hermanos, hermanas, todos necesitamos a Cristo y la educación no es la que da el gobierno, hermanos. La educación es la que damos nosotros como padres. La verdadera educación, pero no debe de ser castigando a los hijos.
No, nuestro Padre Dios nos castiga, sí, sí. Pero ¿cómo es como debemos de actuar con nuestros hijos? Así como Cristo trató a sus discípulos, porque actuó como padre también. Cristo nunca agarró a varazos a Pedro, por lo menos no está escrito en la Biblia. O a Juan, cuando dijo, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? No lo agarró a varazos ni a tubazos. Ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, debemos de dar ejemplo a nuestros hijos, con nuestro testimonio, así como lo hizo Cristo con sus hijos. Entonces, la razón de por qué los hijos se comportan así es primeramente por los padres hipócritas. Hipócritas. Yo era un padre hipócrita. Yo iba a escribir un libro en relación de cómo ser buen padre y buen esposo. Hasta que Ramón me di cuenta que mi esposa andaba con Ramón. Y ahí se me quitó ya, nunca más ese libro, porque no es por ahí, hermano, no es por ahí. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es la verdadera idolatría. Entonces, por poner la confianza en el mundo y no en Cristo. Entonces, ¿qué necesita la gente? Necesitamos a Cristo. Necesitamos el Evangelio, hermanos, hermanas. Pero necesitamos creerlo. Debe de ser con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. No nada más ahí de pasadita. No, hermanos, es con nuestra propia vida. Entonces, si no lo hacemos cuando andamos ahí más o menos, viene la guerra, hermanos, ¿ok? En México hay guerra, no sé si ya se dieron cuenta, en México hay guerra. Y la cosa no va a mejorar si no se convierten a Cristo. Son pueblos enteros, y dice, sus cadáveres van a estar ahí, se los van a comer los animales. Todavía no se los comen los animales, pero ya hay cantidad de animales, de cadáveres tendidos en las ciudades, muertos. Eso pasó con el coronavirus. Cadáveres que nadie quería enterrar porque no se querían contagiar. El Señor se está manifestando. Enojado, pero nunca contra su iglesia, hermanos, nunca. El Señor dice a su iglesia, escóndanse, hijos míos, un momentito, mientras pasa mi ira. Escóndete. ¿En dónde nos escondemos? En Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús, por tu sacrificio, Señor, porque tu sacrificio vale. Es suficiente para limpiarnos de pecados, Señor. Y yo te agradezco, te doy gracias, Señor, por mostrarte tu amor hacia mí, hacia la humanidad. Gracias, Señor, por abrirme los ojos, porque si tú no me los hubieras abierto, yo todavía anduviera ciego. Yo sé que es por gracias. Gracias, Señor, porque me encontraste fiel. Gracias a ti, Padre Santo, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Isaías 45, 9 y 10. Ay del que pleitea con su hacedor. Señor, ¿por qué permitiste esto y que no sé lo otro? No podemos pelear, eso fue lo que hizo Job. El tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra, ¿no tienes manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Hay gente que hace eso, en la carne, pero también en lo espiritual. Fíjense, aquí está una redargüimiento de nuestro Padre Dios. Jeremías 4, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitaras de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones
serán benditas en Él, y en Él se gloriarán, en Cristo Jesús. Porque así ha dicho Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Parábola del sembrador. Circuncidaos a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón. Quiten el orgullo de vuestro corazón, recibiendo el testimonio de Cristo. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras, por no aceptar el evangelio, hermanos. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decir: tocad trompeta en la tierra y pregonad, juntaos y decir: reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huí, no se detengas, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. ¿Cuál es nuestra tierra? Nuestro corazón, hermanos. Nuestro corazón. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Ahí está el desolador. Cuando vean a Jerusalén rodeada por la abominación desoladora, y eso está pasando, huyan al monte, vuélvanse a Jesús, al Salvador. Por estos vestidos de cilicio endechar y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Y dije: ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado. Ahí está. Has engañado. Este es Jeremías diciendo: ay, Señor, has engañado a este pueblo. Lo has engañado. Has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros! Porque entregados somos al despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Lava tu corazón con la sangre del Cordero. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan, y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decida a las naciones: he aquí de hacer oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Jerusalén, Belén y todos los lugares ahí que están, Betania, como guardas de campo estuvieron alrededor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad. Por lo cual amargura penetrarán hasta tu corazón. Amargura, hermanos. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es enunciado, rumor sobre rumor, quebrantamiento sobre quebrantamiento, Mateo 24, Lucas 21. Porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas, el templo, la destrucción del templo. Marcos 13. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio. Es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz.
Y no habían, hermanos, el, el Señor lo que me mostró es precisamente esto, que en el cielo no había luz. Estamos viviendo esta generación. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil, era un desierto. Y todas las ciudades eran asoladas desde delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada. Toda. En lo espiritual son nuestros corazones, hermanos. Todos vamos a ser asolados. Llega la amargura a nuestro corazón. Pero también estaba hablando de la tierra. Literalmente. La figura, la esencia. Pero no la destruiré del todo. Eventualmente va a haber una guerra nuclear y no va a ser destruido todo. Ese es el símbolo. En la iglesia siempre va a haber un remanente. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé. Lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Vienen tiempos, hermanos, ya les he dicho esto, el otro día le dije a Felipe, eventualmente, por lo menos aquí en Estados Unidos y en los lugares donde hay armas nucleares, la gente se va a ir de las ciudades, se van a ir a los pueblos. ¿Por qué? Vienen los disturbios, sobre todo en las grandes ciudades, pero luego están los rumores de guerra. Entonces las armas nucleares sobre todo es para las ciudades grandes. Entonces la gente va a tener miedo y se van a ir a los pueblos, a vivir a los pueblos, para ellos mismos sembrar su propia comida. Las ciudades se van a ir la gente. De hecho, yo he tenido varias revelaciones una de ellas y es una de las últimas revelaciones que me ha hecho el Señor en un sueño, es de que la gente tiene miedo incluso a abrir las cortinas. Entonces a mí el Señor no me mostró eso. Yo le pregunté, Señor, pero ¿por qué la gente tiene miedo a abrir las cortinas? Yo no entendía eso. Le pregunté, Señor, ¿por qué la gente tiene miedo aún a abrir las cortinas? O sea, ¿por los disparos? Pues no sé. Y de hecho, ayer o antier, por ejemplo, si hay una explosión nuclear, cuando uno ve, si uno no se tapa los ojos, uno queda ciego con la iluminación con la radiación. O sea, eso viene, hermanos. Eso viene en nuestros días. Y viene muy pronto. Ya con Putin ya está más cerca cada vez. ¿Quién va a ser el que va a arrojar la primera arma nuclear? ¿Quién va a ser? Ahora, nosotros sabemos ya, por ejemplo, aquí que vivimos en Estados Unidos, sabemos que una vez que se aviente una arma nuclear, no va a ser una, van a ser todas. Van a ser todas. Entonces, no es de que va a caer una aquí y ya a ver qué va a pasar. No, o sea, se van a usar. Se van a usar. Entonces, vamos a tener miedo a morirnos. Cristo vive, hermanos. Cristo vive. No tengan miedo. No tengan miedo. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas.
te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque hay una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ¡ay! Ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Fíjense bien, esto es para la iglesia, Jeremías 10:19. ¡Ay de mí por mi quebrantamiento! Mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Son nosotros, hermanos, nosotros, o sea, siempre, acuérdense, siempre aplica para dos cosas, hermanos. Cuando viene la ira de Dios no es contra, no, y eso es de hecho lo que dice en el contexto en Tesalonicenses. La ira de Dios no es contra las personas que siguen a Cristo. La ira de Dios es en contra de los desobedientes, los que predican un evangelio diferente, sobre todo los que predican la ley. El que predica la ley todavía no entiende el sacrificio de Jesús. Entonces, por lo tanto, le viene la amargura. Entonces, el ay de nosotros es de que siempre nos van a perseguir. Siempre nos van a perseguir a nosotros. Ese es nuestro ayo. Pero la diferencia es de que el Espíritu Santo nos consuela. Por ejemplo, venimos caminando y dicen, ¡ay, ahí viene la aleluya! Y se ríen. Y nos dan la vuelta. Ese es un ay. Dice Cristo, gócense cuando por mi nombre los vituperen, digan toda clase de mentiras en contra de ustedes. Ahí en el Sermón del Monte. Mateo 5, Lucas 6. Ese es nuestro ayo. ¿Ok? Pero cuando somos débiles, somos fuertes. Esa es la diferencia, hermanos, de que nosotros tenemos consolador. La gente desobediente, no hay nadie que lo consuele. Jeremías 22:13. ¡Ay del que edifica su casa sin justicia! O sea, sin el evangelio, su corazón. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cómo construyo mi casa sin justicia. Yo fui bautizado en la Iglesia Católica. Yo hice mi primera comunión en la Iglesia Católica. Yo fui confirmado en la Iglesia Católica. Yo me confieso en la Iglesia Católica y yo recibo la Eucaristía en la Iglesia Católica como católico. Hay 7 sacramentos, 7. Está el matrimonio, que es otro, y la unción de los enfermos. Aunque yo cumpla esas 7 cosas y yo no tengo entendimiento del evangelio, sigo estando muerto. ¿Por qué? Porque todavía no entiendo. Que yo no soy salvo por hacer la primera comunión, o por ser bautizado, o por confesarme, o sea, por cumplir eso. Yo no soy salvo por eso. Yo soy salvo. Fíjense bien, vamos a decir que yo no hago nada de eso. Yo no soy bautizado. ¿Ok? Yo no soy confirmado. Yo no hago mi primera comunión. Yo no me confieso. Yo no voy a misa. Yo no me caso. Si yo entiendo que Cristo murió por mí, yo soy salvo aunque no haga nada de eso. Aunque yo esté con una mujer sin casarme, yo soy salvo en la salvación. ¿Qué es más? Que yo me case con una mujer haciendo una ceremonia del casamiento. ¿Qué vale más, eso o la sangre de Cristo? Eso es fácil de entender, hermanos. Cristo no me va a decir, ¿por qué no te casaste a la iglesia? No, eso es mandamiento de hombres. Eso es mandamiento de hombres, no es de Dios. ¿Debemos de ser bautizados? Pues sí, pero ¿cuál es el verdadero bautismo?
morir a los deseos de este mundo enfocados en Cristo Jesús. O sea, en el momento que yo reconozco que Jesús murió por mí, ahí estoy siendo bautizado. Entonces debo de pasar el mar rojo. Debo de conocer a Cristo. Y yo le digo, gracias Jesús porque moriste por mí. Soy un hombre nuevo. Y Él dice, sígueme. Y yo le digo, sí, Señor. Entonces, ahí me hago como niño, vamos a decir perfectamente, y ya soy perfecto. Para mi Dios, ya soy perfecto porque ya sigo a Cristo. Porque ando en el camino perfecto. Y como consecuencia recibo la ley en mi mente y en mi corazón. O sea, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me va a conducir a través del desierto, que es esta vida. Entonces, cuando vienen contra mí, híjole, pues no tengo agua para atravesar el desierto, pero tengo a Cristo. Gracias, Señor, porque te tengo a ti. Y el Señor me da de beber. No temo. No temo. Y de repente no tengo comida. Y yo le digo, pues yo tengo a mi Señor. Y el Señor me da el maná. Y yo digo, gracias, Señor, porque nos das de comer. Debemos de almorzar, comer y cenar maná. Tampoco puedo decir, no, hombre, pues ya me enfadó puro maná. O sea, puro maná es todos los días lo que yo predico. Cristo, 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 Cristo. Yo no sé si algunos de ustedes hayan dicho, ay, el hermano otra vez Cristo, Cristo. Ese es el maná bajado del cielo, hermanos. Cristo, hasta el día que me muera, yo voy a predicar a Cristo. Pero entonces resulta que entro a la tierra prometida, en donde mana leche y miel. Entonces de repente viene una tribulación. Se va a morir tu hijo porque tiene leucemia. No pasa nada, hermano, hombre. Es que Cristo resucitó. Y bien puedo ver a lo mejor los exámenes. No, pues no hay nada. Esto es grave. Esto ya se murió. No pasa nada. No hay miedos, no hay angustias, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque ya estoy en la tierra prometida. Eso a mí ya no me asusta. Le va a asustar a mi hija si no conoce a Cristo todavía, o a mi hijo. Eso lo entiendo. Le digo, hijo, hija, no tengas miedo. Ahora, Dios le pide cuentas a cada quien, independientemente, eventualmente. Entonces, hijo, refúgiate en Cristo Jesús, y si es un hijo, una hija obediente y hace lo que uno le dice, el Señor, por amor a nosotros, Él ama a nuestros hijos. Pero es en el tiempo de Dios, no que como una varita ya, Señor, sánalo. Ok, mijo, lo que usted diga y lo sánala. Entonces, ¿qué testimonio le vamos a dar a la gente? No, pues así cualquiera. Hasta ni lo van a creer. O sea, el Señor nos salva de todo, hermanos, de todas nuestras tribulaciones. Esa es la justicia de Dios, y ese es el fruto de Dios. Ay del que edifica su casa sin justicia, sin el evangelio, y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo. Jeremías 23:1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por ejemplo, viene Pablo, yo siempre hablo, algo simple. Viene Pablo, les predica a los Gálatas, Cristo murió por nosotros. Yo creo. Reciben el Espíritu Santo. Ahora creen verdaderamente, ¿verdad? El Espíritu Santo los va a conducir. Y luego viene otro pastor y les dice, se tienen que hacer la circuncisión. Ok. Y se hacen la circuncisión. Entonces llega a oídos de Pablo y dice Pablo, Gálatas insensatos, ¿qué están haciendo? ¿Ya se dejaron engañar por estos mutiladores? Ojalá se mutilen ellos mismos, dice Pablo.
No se dejen engañar. Ustedes empezaron con lo espiritual y van a terminar con la carne. No hagan eso. No hagan eso. No se regresen a la ley. Ezequiel 6:11. Así ha dicho Jehová el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di: ¡ay! Por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Ezequiel 13:3. Así ha dicho Jehová el Señor: ¡ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto! Y nada han visto. Yo les había dicho hace poquito que hay personas que tienen sueños, pero en realidad esos sueños nacieron de su corazón, no vienen de Dios, salieron de ellos mismos. Entonces vienen y lo predican. Entonces dice el Señor: ¡ay de estos profetas insensatos! Ahora, un sueño, ¿cómo sabemos si un sueño viene de Dios? Cuando es bíblico, hermano. Si no están las escrituras, me voy a ver un extremo. No, pues yo soñé que Cristo era Superman y volaba. No inventes, eso no está en la Biblia. Me estoy dando algo simple de entender. Si una persona tiene un sueño y no está en la Biblia, no es de Dios. Entonces, ¿cómo va a poder saber si es de Dios o no? Tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que conocer la Biblia para saber si es de Dios o no. Entonces, si todo es bíblico, pues sí, ahí está, y el mensaje está ahí. El mensaje está ahí, pero la mayoría de las veces no lo entienden, lo que el Señor les está diciendo. He ahí la importancia de que la iglesia sea una, para que cada quien haga su trabajo. Los que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, bueno, ya lo expliqué. Ezequiel 13:18. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. O sea, andan vendiendo idolatría para ellos subsistir. O sea, por vender. Vamos a decir, si yo vendo ahorita en nuestros días, tengo una librería y vendo rosarios ahí para que le recen a la Virgen y vendo para yo subsistir, eso cabría ahí, pero va más allá de eso también. Va más allá de eso. O sea, ¿de qué vives una persona? Es simbólico también. Ezequiel 34:2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. ¿Cómo apacentamos a las ovejas, hermanos? Así como yo los estoy apacentando a ustedes, con la palabra de Dios, comenzando con el Evangelio. Todo está en el Evangelio. Tú ten confianza en el Señor. Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Pon tu confianza en Cristo. Gracias, Cristo Jesús, por usted haber llevado mis iniquidades en la cruz. Gracias, Señor. Te viene un problema. Gracias, Cristo Jesús, porque tú moriste por mí, por mi hijo, por mi hija. Te viene otro problema que no tienes para la renta. Gracias, Cristo Jesús, Señor, porque tú moriste por mí. Te viene otro problema. Gracias, Cristo Jesús, Señor, porque tú moriste por mí. Gracias, Padre, porque nos diste a Cristo Jesús. Todos los problemas de esta vida se solucionan con la sangre del Cordero. Esa es la salvación. De eso vino a salvarnos Cristo Jesús. Ahora vienen personas y pelean contra nosotros. Ay, sigue el aleluya, se burlan de nosotros. Gracias, Cristo Jesús, Señor, porque tú moriste por mí. Dice Cristo Jesús, allá hay un mandamiento: bendícelos. Bendícelos. Señor, yo le pido por esas personas que se burlan de mí, Señor, y me dicen aleluya, bendígalos, Padre. Entonces, también dice la palabra: a esos, déjamelos a mí.
déjamelos a mí. Les va a llegar la angustia, porque el que se mete con uno de mis hijos se mete contra mí. Tú bendícelos, tú bendícelos, pero déjamelos a mí. La venganza me pertenece a mí, no a ti. Tú bendícelos. Entonces viene enojado Cristo Jesús, y no es día de luz, sino de tinieblas. Entonces esos que se burlan de nosotros, les vienen los ayes. Y ahorita los voy a leer, ahorita se los voy a leer. Miqueas 2:1. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. 2:8. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaron las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Me equivoqué, lo puse mal. Ese que pasó. Nahum, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Esta es una falsa iglesia, hermanos. En el mundo, ¿cuál es una ciudad sanguinaria? Putin es un sanguinario, ¿ok? Putin, el presidente de Rusia, es un sanguinario. Lo ha declarado una y otra vez y se ha visto una y otra vez. Él es un sanguinario, ¿ok? Hay de él, hay de él. Habacuc, y hay muchas ciudades, o sea, ya le tocó el tiempo, por ejemplo, en Irak, ahí donde andaba Saddam Hussein, andaba ahí usando armas biológicas para matar, básicamente era un genocidio, andaba matando una descendencia, inclusive eran cristianos, y Dios usó al ejército de Estados Unidos para venir y destruir a estas ciudades sanguinarias. Esto así está escrito, hermanos, pero también en lo espiritual. Habacuc 2:6. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Ahora vamos al Nuevo Testamento para que vean. Yo voy a seguir con la palabra que dejé a medias en relación al... Se lo voy a leer todo para que lo entiendan, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni cortumbéis, ni por espíritu, ni palabra, ni carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se regresó al mundo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En la carne pasó, en el espíritu está pasando. Ahorita hay muchas iglesias que están siendo engañadas, que por demonios escuchan voces, tienen sueños, pero en realidad es Satanás. Fueron engañados. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Y ahora ustedes saben quién lo detiene, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Cuándo? Cuando se aparta Dios de estas personas. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio, cuando Dios se aparta. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí están. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Fíjense bien, ¿por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, yo lo digo así, lo digo como católico porque es la doctrina que más conozco, pero eso es igual para los testigos de Jehová, para los mormones, para los evangélicos también, hermanos. No piensen que no, o sea, una persona que se quiere justificar o que juzga con los 10 mandamientos, no ha entendido todavía el evangelio, no lo ha entendido. O sea, están rechazando a Jesús. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso ya lo acabo de explicar. Somos salvos por fe, que Cristo murió por nosotros. Ahí somos salvos.
Así es como Dios me salva de mí, pero no para cuando me muera. Cristo me salva así cuando me vienen situaciones a mi vida. Me viene una situación, Cristo murió por mí y me salva. Me viene otra situación, yo todos los días, gracias Cristo Jesús porque moriste por mí. Todos los días, hermano. Entonces, los que dicen, no, es que tienes que guardar el sábado. No, mira, hay que predicar el evangelio. No. Entonces llega un punto donde Dios se aparta, y yo lo he visto en personas, hermano. Yo lo he visto. O sea, llega un punto donde Dios se aparta. Entonces esas personas, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en las iglesias católicas? Terminan abusando de niños y de niñas. Primero porque no entendían el evangelio, pero eso no pasa así con todos, no. Hay personas que sí entienden el evangelio. En la iglesia católica, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuál es la injusticia? Un evangelio diferente. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está la salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cristo es la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio. Ahí está, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Mateo 18:7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay de aquel por quien viene el tropiezo. Sobre todo el que predica un evangelio diferente. Hermanos, tengan cuidado de predicar un evangelio diferente, porque si no, hay de ti. Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los 10 mandamientos, hermanos, en la cátedra de Moisés sean los 10 mandamientos. Así que todo lo que os digan y todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero como son los 10 mandamientos, como es. La ley es espiritual, no es carnal. O sea, dice, háganlo, pero como lo enseña Cristo, no como lo enseñaban ellos. Dicen, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Ellos decían, guarden el sábado. No, descansa en mí. El sábado fue hecho para los hombres. Y esa es la señal de que yo un día iba a venir para que descansaran en mí. Pero ellos no lo entendieron. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Se fijan? O sea, en la carne así somos todos, hermanos. Queremos ser los primeros, los mismos apóstoles, los hermanos. La madre fue y pidió el primer lugar para ellos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, o maestro. Pero ustedes no quieren que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro, Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Yo por eso no me hago llamar maestro, porque Cristo lo dice.
no se hagan llamar maestros. Yo por eso les digo, sigan a Cristo, no a mí. Yo no soy el maestro. Cristo es mi maestro, Él me enseña, yo les comparto, pero Cristo sigue siendo su maestro a través del Espíritu Santo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Yo leo esto y yo digo, en realidad uno no debe llamarle Padre a un sacerdote católico porque Cristo lo dijo. O sea, esto no es difícil de entender. Esto no es difícil de entender, hermanos. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea su siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esto es lo que ya les compartí. Ya estaba escrito. Porque cierran el reino de los cielos con los 10 mandamientos, enseñando los 10 mandamientos, delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran la casa de las viudas. Eso ya se los leí, pero simplemente se los estoy confirmando. Cristo lo dice. Porque devoran las casas de las viudas. Y como pretexto hacen largas oraciones para quedarse con su dinero de las viudas. Por esto recibirán mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Eso hacen los que andan predicando un evangelio diferente. Ay de vosotros, guías ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Ahí está, amaban el dinero. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, o sea, por Dios. Y el que jura por el templo, jura por él y porque lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Jesús enseñó, no juren, no juren, no juren, no hagan juramentos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley. Ahí está lo más importante. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, el evangelio, la misericordia, no juzguemos, y la fe de Cristo. Esto es lo más importante. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar la menta, el eneldo y el comino. ¿Y qué es diezmar la menta, el eneldo y el comino? Esa es la figura. ¿Cuál es la esencia? Porque toda la ley, en esta sola sentencia se cumple. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. O sea, ¿qué es diezmar la menta, el eneldo y el comino? Es simbólico, hermano. Es simbólico. Estas son especies. Esas especies huelen bonito. Dice Pablo, cuando Cristo fue ofrecido por sacrificio por el perdón de pecados de toda la humanidad. Qué bonito huele. Ofrenda agradable a Dios. O sea, los diezmos, diezmar quiere decir amar. Ama a tu prójimo. Eso es diezmar. Ama a tu prójimo. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia.
o sea, son carnales. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera. ¿Cómo lo podían limpiar? Creyendo que Jesús era el Mesías, tan simple como eso. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados! Tú vas a un sepulcro y más si es uno cuidadito, da todo bien pintadito, bien blanquito, pero ¿qué hay dentro del sepulcro? Puros huesos y carne engusanada. Ahí está el símbolo. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotarán en vuestras sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta tus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa va a ser dejada desierta. Lucas 6, 24 al 26. ¡Ay de vosotros ricos, porque ya tienen vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros los que ahora están saciados, porque tendrán hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán! ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas! Lucas 42 al 52. Mas ay de vosotros, a fariseos que diezmáis la menta, la ruda y toda la hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es lo mismo que les leí en Mateo, pero Lucas lo menciona de otra forma. Y el amor de Dios. Esto os es necesario hacer sin dejar aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos, que aman las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben! O sea, es lo mismo, pero Lucas usa otro lenguaje y se tiene más entendimiento. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ¡ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar! No pueden cumplir los 10 mandamientos, pero ustedes ni con un dedo la tocan. ¡Ay de vosotros que edifican los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres! De modo que son testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y en el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entraron, y a los que entraban se lo impiden. Esta llave de la ciencia es lo que yo les estoy compartiendo, hermanos. 17:1 de Lucas. Dijo Jesús a los discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. 21-23, aquí está lo que está en Mateo 24 y Marcos 13, que es lo mismo, a la gran tribulación. Mas hay
de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Entonces, los ayes también son para los que no predicamos el evangelio, si Cristo nos puso a predicar el evangelio. Dice Pablo, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! ¿Ok? Porque recibimos riquezas, entonces debemos de compartir la riqueza que hemos recibido. Y voy a terminar, segunda de Corintios 6, del 1 al 10. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no recibáis en mano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, fíjense bien, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Qué palabras tan bonitas como lo pone Pablo. Eso es lo que somos, hermanos. Ese ay no es nada, en realidad. No es nada. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Gálatas 3, 24 y 25. De la manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahí está. De la manera que la ley, los 10 mandamientos han sido nuestros ayos. Para llevarnos a Cristo. A fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo los ayes, hermanos. Ya no estamos bajo los ayes. Cuando descansamos en Cristo Jesús, hermanos. Tan simple como eso. ¿Okay? Judas 11. Ay de ellos, lean todo el capítulo, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Lean todo el capítulo. Apocalipsis 8:13. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros, que eran 3 toques de trompeta que están para sonar, los 3 ángeles. Hay 3 ayes antes de que venga Cristo. Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos. ¿Quiénes son los que están en el cielo? Por darles un ejemplo, Esteban, cuando predica el evangelio en el libro de los Hechos, a él lo apedrearon. ¿Por qué? Porque él decía, veo el cielo abierto. Nosotros tenemos acceso al cielo, hermanos. Yo estoy en el cielo. Mis oraciones las llevan mis ángeles al cielo mismo. Así como lo dice Esteban, veo el cielo abierto, así como está en la carta a los hebreos. Así que no dejen de congregarse porque tenemos entrada al cielo mismo. No en un templo hecho por manos de hombres, no. En espíritu nosotros tenemos entrada al cielo mismo. Ya, ahorita, no después. Yo tengo entrada al cielo, hermano. Yo estoy en el cielo, espiritualmente. Les explico eso por lo cual alegraos cielos, los que moráis en ellos. Yo moro en el cielo. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y termino con Apocalipsis 18, 16 al 19. Y diciendo, ¡ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo,
¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, esta es Babilonia. Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido desolada. Babilonia, la gran ciudad. Simbólicamente, ¿quién es Babilonia ahorita? Hay muchos países, muchas ciudades en donde abunda simbólicamente. ¿Ok? Esta ciudad también son los de la falsa prosperidad, evangelio de la prosperidad. Les vienen los ayes, hermanos. Y de hecho, yo he visto los ayes en algunos de ellos. Son ayes muy dolorosos, hermanos. Muy dolorosos. Entonces no nos conviene. No nos conviene seguir al mundo, porque si seguimos al mundo, los ayes vienen contra nosotros. Pero si tenemos confianza en Cristo Jesús y seguimos a Cristo con nuestra mente y nuestro corazón y vivimos una vida así como Cristo quiere ser pobre. Cristo quiere que nosotros seamos pobres aquí en este mundo para ser ricos en Él. Al que tenga oídos para oír, oiga. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.